Vamos a empezar en unos, a ver, yo tengo, aquí en mi máquina tengo 46. Bueno, a ver, escúcheme, están viendo en la pantalla la presentación del PowerPoint, ¿verdad? Viscosidad, Saiol, furor. ¿Sí? Ingeniero. Dime. ¿Sí o no? Ingeniero, se ve. Ya, entonces. Ya, entonces. Vamos a hablar en sí de la viscosidad en general, aunque aquí la presentación la estoy definiendo como viscosidad Saiol-Furor. Recién está entrando. Bueno. La viscosidad Saiol-Furor. La viscosidad Saiol-Furor es un tipo de viscosidad. ¿A qué me refiero con esto? Que existen diferentes equipos para medir la viscosidad. Y la más simple es esta, la viscosidad Saiol-Furor. Está definida por la AASHTO T72, la ASTM D88, la E108 y la de la ABC, la AO31308. ¿De acuerdo? Específicamente la viscosidad Saiol-Furor. Pero aquí vamos a hablar sobre la viscosidad en general. ¿Qué es la viscosidad? ¿Qué es la viscosidad? Entonces, nosotros hemos tratado de dibujar, recién están entrando. A ver, antes de que está Aparicio Rafael. La viscosidad en general la podemos, mira, recién están entrando. Ha entrado una persona y se han salido dos. Eran 84, ahora son 83. La viscosidad en general. Si yo tengo un fluido, y ese fluido, como está en la figurita, la divido en dos, una superior y una inferior, y entre ellas, entre esas dos láminas de fluido, existe una tensión, como dice ahí, una tensión de corte unitario. Por debajo, la velocidad está definida por la letra V, y más arriba, con una velocidad mayor, está definida por la velocidad más, la derivada de la velocidad respecto a Y por el diferencial de Y. ¿De acuerdo? Si yo defino una superficie sobre el líquido y ésta se va moviendo con una velocidad, aparece un esfuerzo cortante entre el agua y ese elemento. Se asume en principio un comportamiento lineal del cambio de velocidad, de la parte inferior hasta la parte superior. ¿De acuerdo? Se asume un comportamiento lineal, de tal manera que esa velocidad puede estar definida por la altura Y, a una altura Y cualquiera, sobre la altura H por la velocidad superior. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión, se puede definir que el esfuerzo cortante está definido por la derivada de la viscosidad respecto a la altura. ¿De acuerdo? Para yo encontrar una igualdad, se define una viscosidad llamada dinámica. ¿Ya? Entonces, la tensión o esfuerzo de corte está definido por la viscosidad dinámica multiplicada por la derivada de la viscosidad respecto a la altura, respecto a Y. ¿De acuerdo? Ahí están las unidades
en el sistema en el que hay ese newtons metro cuadrado, la viscosidad dinámica en newton segundo metro cuadrado. En el sistema CGS, en el POIS, la viscosidad dinámica está definido por el POISE, Dina segundo sobre metro al cuadrado. ¿De acuerdo? En base, básicamente, a estas definiciones, a las unidades, se define, fíjense, la viscosidad dinámica se define como la resistencia que opone un líquido equivalente a un newton, fíjense acá, a un newton por segundo, a un newton para una gradiente de 1 metro por segundo por metro. ¿De acuerdo? Es básicamente definir la viscosidad en función de las unidades, ya que estas unidades expresan el concepto de la viscosidad. Para ello expresar de forma más simple la viscosidad dinámica, se expresa como viscosidad cinemática, donde simplemente dice que es la relación, fíjense, entre la viscosidad dinámica, la de arriba, y la densidad. ¿De acuerdo? Entonces, la viscosidad cinemática está definida simplemente entre la relación de la viscosidad dinámica entre la densidad. Entonces, esta relación hace que las unidades que son un poco complejas aquí, newton, segundos, metro al cuadrado, sean más sencillas, sean más simples. ¿De acuerdo? Bueno, pero básicamente este es el concepto de viscosidad, definida por la relación del esfuerzo de corte entre dos diferenciales de elementos, en este caso de agua. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí tenemos algunas definiciones que dicen: la viscosidad cinemática se define como el tiempo en que un volumen determinado de líquido, la viscosidad cinemática se define como el tiempo en que un volumen determinado de líquido sale por un tubo capilar de cristal, viscosímetro, bajo una carga determinada y a una temperatura exactamente medida. Este concepto está relacionado básicamente con el equipo que se utiliza para medir esta viscosidad. ¿Ya? Nosotros en el instituto tenemos este viscosímetro. Esta es la viscosidad Cyborg-Furor. Y aquí tenemos la viscosidad cinemática, fíjense. Esta es la viscosidad cinemática y esta es la viscosidad dinámica. ¿Cuál es la diferencia? De que ustedes van viendo que aquí hay una presión de 300, ¿ya? Esta viscosidad dinámica, está mal, es la viscosidad dinámica. La viscosidad cinemática, aquí la viscosidad cinemática simplemente se lleva a cabo sin esta presión de 300, ¿de acuerdo? La viscosidad cinemática. Entonces, si yo vuelvo atrás y digo, se define como el tiempo en que un volumen determinado de líquido, un volumen determinado de líquido sale por un tubo capilar de cristal, de cristal. Este es el viscosímetro cinemático. Fíjense, estos tubitos que ven al lado son los viscosímetros cinemáticos. Entonces, ¿cómo se mide la viscosidad? El tiempo en que tarda en que un fluido, en este caso un asfalto diluido,
pase de un punto hacia un punto. ¿De acuerdo? Entonces, bajo formulitas que tiene cada uno de estos viscosímetros, se determina la viscosidad cinemática. Aquí está. Entonces, aquí vemos la temperatura de mezclado a 135 grados. Las temperaturas altas en servicio, que básicamente es la viscosidad dinámica. ¿Ya? Bueno, volvemos atrás. Entonces, la viscosidad cinemática se define como el tiempo en que un volumen determinado de líquido sale por un tubo capilar de cristal, viscosímetro, bajo una carga determinada y a una temperatura exactamente igual. El viscosímetro cinemático se mide a 135 grados. Y el viscosímetro dinámico se mide a 60 grados centígrados. ¿De acuerdo? Estos viscosímetros básicamente miden la viscosidad de asfaltos diluidos o cementos asfálticos a 135 grados y a 135 grados, nada más. ¿De acuerdo? Vamos a ver esos parámetros para qué nos sirven. Entonces, dice, se define como el tiempo en que un volumen determinado de líquido sale por un tubo capilar de cristal, viscosímetro, bajo una carga determinada y a una temperatura exactamente medida, 60 grados o 135 grados. El viscosímetro del tipo Cyborg-Burol determina el estado de fluidez de los asfaltos a temperaturas que se emplean durante su aplicación. Los valores obtenidos que se expresan en segundos Cyborg-Burol. Este es el viscosímetro más sencillo, más simple. Ya lo que se hace es medir la viscosidad generalmente de un fluido a 25 grados centígrados. Generalmente de un asfalto diluido, por ejemplo, a 25 grados centígrados. De un cemento asfáltico, generalmente a 135 grados. ¿De acuerdo? De un cemento asfáltico, generalmente a 135, y de un asfalto fluido, generalmente a 25 grados centígrados. Vamos a ver esto en las normas también. ¿De acuerdo? ¿Por qué esas temperaturas? ¿De acuerdo? Las especificaciones están definidas a esas temperaturas. Yo sé que les estoy un poco confundiendo, ¿ya? Pero este viscosímetro es el más sencillito, el primero que se ha utilizado, si vale, ¿ya? Y generalmente para asfaltos diluidos la temperatura es 25 grados centígrados y para cementos asfálticos es 135 grados centígrados. ¿De acuerdo? Lo que mide es el tiempo en que tarda en que el líquido consigue llenar esos envases, que son los discos, los frasquitos Cyborg-Burol, que son de 60 centímetros cúbicos. ¿Cuánto tiempo se tarda en llenar 60 centímetros cúbicos a una temperatura determinada? ¿De acuerdo? Ese es el ensayito simple, que lo vamos a ver en un video posteriormente. ¿De acuerdo? Los viscosímetros capilares, la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica. Nosotros, de alguna manera, podemos determinar de la viscosidad Cyborg-Burol con algunas tablas, determinar la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. ¿De acuerdo? Fíjense, las temperaturas que se emplean, generalmente la temperatura de mezclado a 135 grados. Este equipo mide, como les decía antes, las viscosidades a 60 grados y a 135 grados centígrados. Nada más. Todos los viscosímetros, estos que se ven en la parte derecha, están definidos para determinar la viscosidad a esas temperaturas. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura de mezclado, generalmente la temperatura a mezclado de un cemento asfáltico convencional
está entre 135 grados, un poquito más en algunos casos, 130 hasta 150 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y la temperatura en servicio. Generalmente, ¿por qué se dice en servicio? Porque generalmente el cemento asfáltico en servicio, cuando ya está aplicado en carretera, llega a alcanzar 60 grados centígrados fácilmente, fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces una temperatura común una temperatura común alta en servicio es 60 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, la temperatura de mezclado a 135 no es nada más, no está nada más que definida por la cinemática en centistocks por la expresión C por T, donde C es la constante de calibración y T es el tiempo que demora en pasar de un punto a otro punto el asfalto, en este caso a 135 grados. Y las temperaturas altas en servicio, 60 grados, básicamente se mide para el cemento asfáltico por la viscosidad dinámica, que también está definida por un parámetro K, en este caso por el tiempo. K es el factor de calibración en Poisses sobre segundo. ¿De acuerdo? En Poisses sobre segundo, que multiplicado por el tiempo que ha tardado en pasar de un punto a otro, nos da la viscosidad en principio cinemática y posteriormente dinámica. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de verlo esto en las próximas clases, pero no les aseguro. Hubiese sido interesante que ustedes lo vean esto en laboratorio. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver si se puede ver. Esta es la viscosidad cinemática, entonces se pone esos viscosímetros, se define la temperatura generalmente de un cemento asfáltico a 135 grados y en estos visores que ustedes ven aquí abajo se consigue ver en cuánto tiempo llega a pasar de esta donde estoy apuntando, de esta marca hasta esta marca. Si el cemento asfáltico viene acá, ¿cuánto tiempo tarda en subir de esta marca a esta marca? Ese tiempo se define en cualquiera de estos visores y eso se multiplica por la constante del viscosímetro. Y esa es la viscosidad cinemática a 135 grados. ¿De acuerdo? Como la temperatura es alta, la viscosidad, por supuesto, es alta. ¿Es baja o es alta? Es baja, ¿ya? Entonces, aquí la viscosidad dinámica. Aquí lo mismo. Pasa de un puntito a otro puntito, pero con una fuerza que se va aplicando aquí a esa temperatura. Aquí en la viscosidad cinemática no hay esa fuerza, simplemente por el peso del fluido, esta consigue bajar de un punto hacia otro. Mientras que en la viscosidad dinámica sí se suele aplicar una fuerza que haga que este líquido a 60 grados centígrados consiga pasar de un punto a otro. ¿De acuerdo? Pues como ustedes están viendo, el concepto es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? El concepto es relativamente sencillo. Bueno, esto de la viscosidad es muy importante en cementos asfálticos. ¿Por qué es importante en cementos asfálticos? Fíjense, yo tengo un asfalto A y un asfalto B, ¿ya? Generalmente, como les decía hace rato, esa viscosidad se mide a 25 grados centígrados. Yo puedo tener esta viscosidad a 25 grados centígrados. Y en ambos casos, el asfalto A y el asfalto B, tienen esa viscosidad, una viscosidad muy parecida a esa temperatura.
Pero resulta que si yo hago otras viscosidades a 135 y a menos, voy a decir a menos 10, por ejemplo, generalmente estas viscosidades para cementos asfálticos convencionales, no aquellos cementos asfálticos multigrado, no aquellos cementos asfálticos polimerizados, estos son para cementos asfálticos convencionales, es una recta. Entonces yo tengo este puntito, acá a 135, otro punto, digamos, a 60 grados, acá. Entonces esto debe ser una rectita. Lo mismo el asfalto A, ¿ya? A 135 grados estará aquí, a 60 grados estará aquí, a 25 grados estará acá. ¿De acuerdo? Ahora, bajo esos conceptos, ¿qué cemento debería utilizar? ¿Qué cemento debería utilizar? ¿El de mayor pendiente o el de menor pendiente? Aquí esto es importante. El asfalto que yo debo utilizar es el de menor pendiente. ¿Por qué? Vamos a ver más atrás por qué. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy diciendo que el asfalto B, que tiene menor pendiente, a ver, díganme ustedes, ¿cuál tiene mayor pendiente? ¿El A o el B? ¿Cuál tiene mayor pendiente? ¿El A o el B? Cualquiera de ustedes, dígame. El asfalto A, ingeniero. El asfalto A tiene mayor pendiente. ¿De acuerdo? El asfalto B es el que tiene menor pendiente. ¿De acuerdo? Entonces yo debería utilizar el asfalto B porque tiene menor pendiente. ¿Pero por qué? Vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, estoy utilizando el asfalto B, ¿ya? Cuando yo hago la viscosidad del asfalto B original, ¿ya? He hallado a 60, he hallado a 25, he hallado a 135. Y esa viscosidad es una rectita, ¿ya? Cuando se envejece el asfalto, con la película delgada o la película delgada rotatoria, el envejecido este comportamiento es paralelo, ¿ya? Es paralelo para arriba, es que se ha envejecido más. Entonces, la viscosidad a 25 grados es más alta. La viscosidad a 60 grados es más alta. A 135 grados es más alta, pero es paralela, ¿ya? Pero tiene que ser paralela. ¿De acuerdo? Simplemente que ese paralelismo me está indicando que el cemento asfáltico ya se ha envejecido después de haberle aplicado el ensayo de película delgada rotatoria, de película delgada. ¿De acuerdo? Puede ser el rotatorio, aquí está, este es el RT, esta es la rotatoria. Cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un cemento asfáltico, por supuesto, se envejece. Por eso ahí está envejecido. ¿De acuerdo? No. Fíjense. Este es el nomograma de Euclid. Este es el nomograma de Euclid. Sí, estoy viendo. Ya. Vamos a ver. Ese es el único, es la única figura que tengo del nomograma de Euclid. ¿Ya? Entonces, en el nomograma de Euclid, ¿qué es lo que yo hago? Yo calculo la penetración. Fíjense, ahí estoy dibujando con un puntito esa penetración. La viscosidad, no, aquí está medida el punto de ablandamiento, ¿ya? Entonces, con la penetración, con el punto de ablandamiento y con la viscosidad a 135 grados, yo genero esta recta. Fíjense esta recta.
¿De acuerdo? Esta rectitud. Entonces, yo envejezco este cemento asfáltico. Yo envejezco este cemento asfáltico. Y determino la penetración. Fíjense, penetración ha subido acá. El anillo y bola se ha venido para acá. Fíjense que es una paralela. Y aquí yo debería haber determinado la viscosidad a 135, que más o menos me hubiese dado por acá. Entonces, con esos datos, esto es una rectitud. ¿Ya? Entonces, este es el memoramo de Euclidón, que lo vamos a ver después, pero básicamente lo mismo que estamos diciendo, simplemente que aquí yo hallo la penetración, no hallo viscosidad, aquí hallo el punto de ablandamiento, aquí hallo el punto de ablandamiento, y aquí sí hallo la viscosidad, en este caso a 135 grados, la viscosidad cinemática. Y con esos puntitos esto tiene que darme una recta. Cuando yo le pongo en el equipo el horno rotatorio, el horno de película delgada, envejezco el cemento asfáltico. Entonces debe ser una paralela similar a la que yo les he presentado en esta. Bueno, ahora, aquí tengo las normas, las especificaciones para evaluar un cemento asfáltico por viscosidad. ¿Ya? Nosotros les hemos trabajado las normas simplemente por penetración. Aquí está por viscosidad. ¿Ya? Son muchos más ensayos que exigen por viscosidad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy en la viscosidad, fíjense, requerimientos para cementos asfálticos, la viscosidad a 60 grados centígrados o a 140 grados Fahrenheit. ¿Ya? Esto es la viscosidad, estos son los ensayos definidos para el asfalto original, ¿ya? Digo original porque no se le ha aplicado en películas del horno rotatorio, ¿ya? O sea, no se lo ha quemado el cemento asfáltico. Cuando digo quemado, es que el cemento asfáltico para su uso se tiene que calentar. Durante ese calentamiento, un cemento asfáltico convencional a alrededor de 135 grados llega a envejecerse. Por lo tanto, lo que definimos es el envejecimiento con el que la carpeta asfáltica se está poniendo en carpeta, en la mezcla asfáltica, para que a partir de ese momento la mezcla asfáltica vaya envejeciendo en el tiempo. ¿Ya? El mayor envejecimiento del cemento asfáltico es precisamente durante la mezcla con el agregado. Es por eso que se mide la viscosidad antes y después de este procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los ensayos. Aquí está la viscosidad a 60 grados centígrados. En Poisés, la viscosidad a 135 en centistocos. ¿De acuerdo? Si no se tiene el equipo, imposible hacer los ensayos. Si no se tuviese este equipito que ustedes ven, mide la viscosidad cinemática, imposible utilizar esta especificación. ¿De acuerdo? Esta es una especificación estadounidense. Entonces, yo determino esas dos viscosidades, la penetración convencional a 25 grados centígrados, con un peso de 100 gramos durante 5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, no hay problema en determinar ese aceite. El punto de, este es el punto de, ¿qué se llama? ¿Qué es el flash point? A ver, ¿quién me dice? Esto está definido por la
copa abierta de Cleveland. Punto de inflamación, el punto de inflamación. En grados centígrados, y en grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Entonces, la solubilidad en tricloroetileno, que también lo hemos expresado cuando estábamos haciendo los ensayitos por penetración. Y el residuo del ensayo de película delgada. Y ahí lo que se hace es medir la viscosidad a 60 grados centígrados y la ductilidad a 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos las especificaciones. Fíjense, aquí tenemos el AC 2.5, el AC 5, el AC 10, el AC 20 y el AC 40. ¿Qué quiere decir el AC 2.5? El AC es el cemento asfáltico con una viscosidad mínima de 250 grados, de 250 poises, más menos 50, que puede ir desde menos 200 hasta 300. La viscosidad, la AC5 es la viscosidad que puede ir desde 400 hasta 500. Y así, el AC10 desde 800 hasta 1200. El AC20 desde 1600 hasta 2400 y el AC40 desde 3200 hasta 4800. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es definir en principio esta viscosidad, que debe estar dentro de estos parámetros para luego medir estos otros. Luego se determina la viscosidad a 135, donde el mínimo debe ser 80 centistock. La penetración, donde el mínimo debe ser 200 décimas de milímetro. 200 décimas de milímetro. Entonces, fíjense que esto va de 200, va a 120, y el cemento asfáltico que nosotros generalmente utilizamos en el altiplano, como mínimo tiene 85. Pero aquí está definido la viscosidad mínima 70 grados, 70 décimas de milímetro, 70 décimas de milímetro. Entonces esto puede ir 70, 85, hasta 100. Nosotros en el altiplano boliviano utilizamos un cemento asfáltico cuya penetración debe estar entre 85 y 100. ¿Ya? Entonces nosotros deberíamos clasificar a nuestro cemento asfáltico como un AC10 más o menos. Porque el AC20 ya es más duro. El AC20 es más duro, ya tiene una penetración mínima de 40. Y el AC40 apenas 20. Entonces, el cemento asfáltico que nosotros utilizamos en el altiplano boliviano debería entrar más o menos dentro de este AC10. Ya el rise point, el punto de inflamación, ya está definido por estos parámetros, generalmente 232, 232, inclusive este cemento asfáltico también tiene el 232 en las especificaciones por penetración. ¿De acuerdo? La solubilidad es un parámetro que mide la pureza del asfalto, mínimo tiene que estar 90, es la misma especificación que está definida para cementos asfálticos, clasificados por penetración. Luego, una vez que el cemento asfáltico se haya metido en horno durante, si es el viscosímetro rotatorio, son 80 minutos. ¿Ya? Si es el viscosímetro no rota, bueno, que este sí rota, pero lo que no hace es introducirle aire, es 5 horas a 163 grados. ¿De acuerdo? 5 horas a 165 grados. Entonces se mide la viscosidad a 60 grados. Estos deben ser los mínimos. Fíjense
¿Cuánto ha subido la viscosidad? Fíjense acá, esta viscosidad a 60 grados centígrados era desde menos 800 hasta 1200, cuando está el cemento asfáltico sin quemar, o sin prepararse para aplicarse en la obra. Aquí, cuando ya se ha puesto en obra, mínimo debe tener 5000, mínimo 5000. Fíjense que la viscosidad ha aumentado 5 veces más. Entonces, lamentablemente es una forma de aplicar el cemento asfáltico calentándola. Hoy en día se hacen muchas investigaciones de tal manera que el cemento asfáltico se queme poco y se pueda introducir en la carpeta asfáltica de tal manera que en el tiempo esta carpeta aguante más. Se ha conseguido, pero hasta ahora se ha conseguido para tráfico medio, no para tráfico alto. ¿De acuerdo? Por supuesto que en algunas sociedades como la estadounidense y algunas europeas lo están consiguiendo. ¿De acuerdo? Pero generalmente en Sudamérica la forma de aplicar al cemento asfáltico básicamente es en mezcla asfáltica en caliente, ¿ya? Y cuando se hace eso, la viscosidad sube de 1000 a 5000, ¿de acuerdo? Y la ductilidad, que es un parámetro que no está medido acá, pero la ductilidad generalmente nos da, para un AC10, generalmente nos da 100. Y aquí está 50, está permitido hasta 50. ¿De acuerdo? Después de haberse puesto el cemento asfáltico en mezcla en la película delgada rotatoria, o en la película delgada, simplemente. Entonces, estas son las especificaciones de la AST. Aquí está básicamente las mismas especificaciones, pero de la misma ASTM, pero con la salvedad de que si aquí está de 2.5, 5, 10, 20, 40, aquí 2.5, 5, 10, 20 y 30. O sea, se ha introducido antes del 40 el 30. ¿Ya? Aquí se ha introducido este parámetro. ¿Sí? Se especifica para algunos proyectos, porque generalmente este cemento asfáltico es el que más se utiliza, entre 20, el de 20 es el que más se aplica para zonas convencionales, vamos a decir así, para zonas que estén a nivel del mar. Nosotros estamos a 3.600, 4.000 y algo metros sobre el nivel del mar. Entonces nuestras características son propias, ¿ya? Por eso es que se utiliza un cemento asfáltico 85-100, cuando generalmente en el resto de localidades donde la altura no sobrepasa los 1.000-2.000 metros, se utiliza el 60-70. Es un cemento asfáltico con una penetración que está entre 60 y 70. De acuerdo, por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo, aquí tenemos AC20 a 60 de la penetración, 60 y AC30 a 50. ¿De acuerdo? Es por esa razón que se ha introducido este AC con los mismos parámetros, esta es la 3.381, la 3.381, la 3.000. Ahora, esta es la ASTO M226, ¿ya? Básicamente las especificaciones son las mismas, con algunas pequeñas variables, ¿ya? A ver, vamos a ver. Si ustedes se fijan, yo tengo acá el AC25, 5, 10, 20 y 40, que son las mismas. Son las mismas que este, 2, 5, 5, 10, 20 y 40. ¿De acuerdo? Entonces, son los mismos ensayos y las especificaciones varían muy poco.
aquí lo importante es que la AASHTO todavía define el ensayito este ensayito, que no me acuerdo en español, aquí está en inglés, spot test. Cuando es especificado, este es el ensayito de la mancha. Este es el ensayito de la mancha. Entonces, una diferencia, básicamente la diferencia fundamental es que la AASHTO todavía exige el ensayito de la mancha. ¿De acuerdo? Pero, fíjense aquí, dice el ensayo de la mancha cuando esta es especificada con nafta como solvente, con nafta sileno como solvente, y nosotros utilizamos esta última, heptano y sileno. Esta es la que nosotros utilizamos en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces debe ser negativo para todos los grados. ¿Ya? Debe ser negativo para todos los grados. Y como yo ya les he dicho que los peruanos no cumplen esta especificación. Generalmente los cementos asfálticos brasileños y argentinos cumplen, pero hay que hacerlo, porque hay algunos que no cumplen. ¿De acuerdo? Los cementos asfálticos venezolanos para arriba, toditos cumplen esta especificación. ¿De acuerdo? Pero de todas maneras hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, yo básicamente me baso en lo que dice la AASHTO, porque la AASHTO es específica para carpetas, para materiales que se utilizan en carpetas asfálticas. La ASTM analiza, evalúa materiales para cualquier tipo de construcción, para todo tipo de construcción. La AASHTO es específicamente para carreteras. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, requerimientos para el cemento asfáltico por viscosidad. Lo mismo para cementos asfálticos originales. Bien. 135, 25, solubilidad anticotileno, etcétera, etcétera. Por viscosidad. Aquí están repetidas las especificaciones. ¿Ya? Lo que quiero llamar la atención es que al cemento asfáltico convencional, una vez realizados estos ensayos, después de que el cemento asfáltico haya sido envejecido mediante el ensayo de película delgada, se realizan otros ensayos más. ¿Ya? Exige otros ensayos más, que no los he puesto acá. Aquí está la AASHTO M226, bueno, que no los he puesto acá. Entonces, si bien para cementos asfálticos convencionales, aquí no vemos muchos ensayos, que los ensayos especiales son la viscosidad 60-135, el resto, sin problemas, se pueden hacer. Este cemento asfáltico hay que calentar con el horno de película delgada o rotatorio, con cualquiera de las dos, y después hay que hacer básicamente ensayos muy parecidos. ¿De acuerdo? Muy parecidos a estos, por lo que se hace muy complicado evaluar un cemento asfáltico por viscosidad. Bueno, no complicado cuando se lo hace cotidianamente, pero comparado con la clasificación solamente por penetración, son bastante sencillos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pasando, fíjense que cuando yo utilizo las especificaciones por viscosidad, yo puedo relacionar con cementos asfálticos por penetración. ¿Ya? Ahora, esto es muy complicado porque un cemento asfáltico peruano es totalmente diferente a un cemento asfáltico brasileño. ¿Ya? Puede mantenerse dentro de los rangos. Por ejemplo, fíjense aquí,
yo tengo un asfalto clasificado por penetración y un asfalto clasificado por viscosidad. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden ver los grados por penetración de 40 a 50, de 60 a 70, de 85 a 100. ¿De acuerdo? Esto es básicamente, ¿ya? Esto es básicamente la clasificación estadounidense. 40-50, 60-70, 85-100, 120-150. Yo, aquí en el altiplano boliviano, utilizo 85-100. Entonces, mi cemento asfáltico, que yo puedo, que podría utilizar, va desde un AC10 hasta cerca de un AC20, hasta inclusive un AC25. Entonces, es un agrupamiento, si vale el término, de cementos asfálticos medidos por viscosidad que pueden entrar tranquilamente en de 85%. ¿Ya? Por eso es que es mejor evaluar, desde mi punto de vista, evaluar el cemento asfáltico convencional para la aplicación en altura mediante la penetración, con algunos ensayos de por viscosidad. No son necesarios para la aplicación del cemento asfáltico en carreteras. ¿De acuerdo? Entonces, entonces aquí podemos ver que el 85 va desde el AC20 hasta el AC2.5. Todo esto puede estar contenido desde el 80 hasta el 85. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso es muy complicado. De todas maneras, yo agarraría las especificaciones por penetración y haciendo todos los ensayos por penetración, recién haría los ensayos por viscosidad. ¿De acuerdo? Para determinar qué tipo de asfalto es. O es un AC10, o es un AC5, o es un AC20. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya se encuentran algunas especificaciones como la brasileña, que está definida a partir de las viscosidades a 60 y a 135 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan la anterior clase cuando nosotros vimos la clasificación por penetración? Aquí está cuadro de especificaciones, clasificación por viscosidad. ¿De acuerdo? Entonces, el ensayo, la viscosidad a 60 grados, la unidad OISES, método de diseño, EBNT, o sea, es la del Brasil y es la ACT. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos tipos de cementos asfálticos ellos clasifican? Del 7 al 20 hasta el 40. No utilizan más otros. 7, 20 y 40. Entonces, van desde 700 a 1500, desde 2000 a 3500 y desde 4000 a 8000. Entonces, si vamos nosotros clasificando, aquí van desde el 2000, fíjense, aquí va desde 3000 hasta el 4000. Este va desde el 1500 hasta el 2500. Este va desde 750 hasta 1500. ¿De acuerdo? Entonces ellos han agarrado, se han basado en estas especificaciones, pero utilizan estos cementos asfálticos. Nuevamente, ¿por qué utilizan estos cementos asfálticos? Porque todo su territorio básicamente es cálido, aunque en la zona sur hay zonas que entran en invierno y son zonas frías,
pero de todas maneras se encuentran al nivel del mar. ¿De acuerdo? La viscosidad Cybolfurol a 135 grados, a 177 grados. Fíjense que es cierto, se puede determinar a 177 grados centígrados la viscosidad Cybolfurol, pero es muy complicado, ¿ya? Es muy complicado. Calentar un viscosímetro de Cybolfurol a 135 grados es muy complicado, a 177 es mucho más complicado. Y aquí tenemos las especificaciones, ¿de acuerdo? Todas estas especificaciones. La variación de masa, que no está definida en los ensayos por viscosidad de los estadounidenses. Aquí la relación de viscosidad. Esta es una relación de viscosidad entre la viscosidad del cemento asfáltico envejecido en el horno de película delgada sobre la viscosidad inicial. Entonces, aquí tenemos, en todos los casos, debe haber una relación mínima de 4. Perdón, máxima. Esa relación debe ser máxima 4. ¿De acuerdo? La ductilidad a 25 grados centígrados, 50, 20 y 10. El índice de susceptibilidad térmica. Este índice es muy importante. Lo hemos analizado, lo hemos estudiado en la anterior clase. Este índice básicamente se define a partir de este nomograma de Ockels. Bueno, este índice se define a partir de este retículo. ¿De acuerdo? De este retículo. Lo vamos a estudiar más. ¿De acuerdo? Entonces, así como esta sociedad, básicamente la brasileña, existen algunas otras, la argentina y la chilena, que también clasifican sus asfaltos por viscosidad. Pero, generalmente, como nosotros, nos basamos en la clasificación realizada por los estadounidenses. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir pasando a otros ensayos. ¿Qué es el punto de ablandamiento? Les he hablado bastante de este ensayito del punto de ablandamiento, que relativamente se hace importante en el análisis de cementos asfálticos convencionales. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué. Punto de ablandamiento de materiales bituminosos, equipo de anillo y bola, en inglés softening point of asphalt, bitumen and tar, en etileno glicol. A ver, está definida por la AASHTO T53, por la ASTM D398 y por la ASTM D36. Ahí está con agua, ¿ya? Vamos a ver que este ensayito se puede hacer con agua, para cementos asfálticos convencionales, con cuyo punto de ablandamiento puede estar hasta 60, 70, porque el agua a nuestra altura, sobre todo, empieza a hervir a 85, 83 grados centígrados, y cuando empieza a hervir, ya no sirve. ¿De acuerdo? El A0110 de la ABC. El punto de función de un material es la temperatura en que el material adquiere una fluidez dada, que en muchos casos es muy puntual. Los productos bituminosos y alquitranes no tienen un punto de fusión muy bien definido, porque van adquiriendo una fluidez dada poco a poco. Fíjense, se tornan fluidos gradualmente a medida que la temperatura aumenta, o sea, van perdiendo consistencia. Por lo que ese punto de fusión, si vale el término, se tiene que definir bajo un concepto, y ese concepto es el punto de ablandamiento.
Es el punto de ablandamiento o definido como el punto de el ensayo de anillo y borde. Es la temperatura en que una esfera metálica normalizada atraviesa un anillo lleno de material bituminoso, cemento asfáltico, y toca una placa de referencia después de recorrer una distancia de 2,54 centímetros o 25,4 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, en esta figurita podemos ver claramente esa definición. ¿De acuerdo? Nosotros, este equipito es un equipo que nosotros, el instituto, ya lo tenía fabricado. ¿Ya? Entonces, se ponen las bolitas sobre el cemento asfáltico vaciado sobre esos anillitos y se va calentando el agua desde 5 grados centígrados hasta con una velocidad de calentamiento hasta que por el peso de estas bolitas de acero el cemento asfáltico vaya descendiendo hasta tocar el nivel de 2,5 centímetros por debajo de los anillitos. ¿De acuerdo? Estos ensayos son relativamente simples, pero hay que cumplir las temperaturas, la velocidad de calentamiento, sobre todo para que los resultados sean aceptables. ¿De acuerdo? Entonces, y este es un ensayo muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, las normas estadounidenses para cementos asfálticos oxidados, soplados o previamente envejecidos, utiliza mucho este ensayo. Se obtiene por procesos, estos cementos asfálticos se obtienen por procesos intermedios en la etapa final de destilación del petróleo, donde se introduce aire mediante el soplado para acelerar el proceso de envejecimiento u oxidación del material bituminoso. ¿Ya? Se eleva el punto de ablandamiento, mantiene la impermeabilidad y durabilidad, aunque su ductilidad es menor comparada con los cementos asfálticos para pavimentación. Entonces, estos cementos asfálticos soplados oxidados ya no se deben aplicar en pavimentación. Se aplican en techos, revestimiento de tuberías, sellado para rellenar cavidades en pavimentos rígidos y membranas impermeables en canales y embalses de agua. ¿De acuerdo? Lo que se hace es rigidizar el cemento asfáltico bajo ciertas características, pero no utilizarlo en la pavimentación. ¿De acuerdo? Cementos soplados oxidados. Se puede emplear solo o mezclados con polvos finos minerales, con los fillers. ¿Ya? Este filler, ustedes saben, es un material relativamente fino. No se aplica en mezclas asfálticas, nuevamente, aunque con procesos similares se han obtenido cementos asfálticos con grado de penetración alto. Se han obtenido cementos asfálticos multigrado. Estas mezclas asfálticas multigrado, cemento asfáltico con agregado, se aplican generalmente en climas cálidos. Similares en muchos aspectos a cementos asfálticos para pavimentos, pero no se ablandan a temperaturas más altas, por lo que se clasifican por el ensayo de punto de ablandamiento. ¿De acuerdo? Estos cementos asfálticos se clasifican por el punto de ablandamiento. Por lo que es importante en estos materiales y no por la viscosidad y penetración. O sea, este ensayo es importante para utilizar lo que hemos dicho aquí en techos, tuberías, revestimiento de tuberías, sellados de cavidades en pavimentos rígidos y membranas impermeables en canales y embalses de agua. Entonces, básicamente el cemento asfáltico es más duro, en pocas palabras, y se utiliza para estos casos. Y se clasifican por este ensayo, y no por el ensayo de viscosidad y penetración,
Los ensayos de penetración a otras temperaturas para poder controlar la susceptibilidad térmica. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos algunos ensayitos que son utilizados para clasificar a este material. Punto de ablandamiento, el punto de inflamación, la penetración, ductilidad, solubilidad, cenizas y partículas gruesas. ¿De acuerdo? Esto de ceniza y partículas gruesas nosotros no lo hacemos. De hormigón, subsellado de hormigón, protector de agua y membrana. ¿De acuerdo? Para subsellado de hormigón, para protección de agua y membrana. Se debe realizar esos ensayos. Y estas son las especificaciones. El tipo 1, tipo 2, tipo 3. El punto de ablandamiento debe estar entre 46 y 60. El tipo 2 entre 66 y 77. Y el tipo 3 entre 82 y 83. El que nosotros utilizamos para carreteras generalmente está más o menos está entre los 46 hasta los 50, 51, 52. Entonces, algunos de estos cementos asfálticos entrarían en el tipo 1, ¿ya? Pero tranquilamente pueden ir hasta 60. 60 grados centígrados para el punto de ablandamiento para carreteras es un cemento asfáltico muy envejecido. El punto de inflamación a 130, en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Y la penetración, fíjense, la penetración convencional es la del medio, a 25 grados, 100 gramos, 5 segundos en décimas de milímetro. Pero se hace a 0 grados centígrados y se hace a 46 grados centígrados. Perdón. ¿De acuerdo? Y la ductilidad y solubilidad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver que el tipo 1 es aplicado para túneles y fundación. El tipo 2 para puentes, muros, tanques y presas con temperaturas menores a 50 grados. El tipo 3 para superficies verticales expuestas a temperaturas mayores a 50 grados. ¿De acuerdo? Básicamente para revestimientos. Esto es básicamente para el revestimiento de cierto tipo de estructuras que se utilizan para generalmente en algunos casos expuestas al agua, en muchos casos. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver esos ensayitos. Por ejemplo, a 25 grados, fíjense, 25 grados la penetración. Está desde 50 hasta 100. Nosotros utilizamos un cemento asfáltico 85, 100. ¿De acuerdo? Puede entrar, pero la ductilidad mínima debería ser 100 al utilizar. Y aquí la ductilidad mínima es 30. Puede llegar arriba hasta 100. La solubilidad con el 99%, no hay mucho problema. El punto de inflamación no varía tanto. Aquí está 135 grados centígrados mínimo. Aunque nosotros generalmente estamos por 235 grados como mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de ablandamiento, ya les he dicho, generalmente a lo mucho que llegamos hasta 50, 51, 52, pero es excesivo, generalmente está entre 49, 50, 47, aquí está 46. ¿De acuerdo? Estos cementos asfálticos ya han sido previamente envejecidos para utilizarlo en este tipo de estructuras. ¿De acuerdo? Bueno, la susceptibilidad térmica. Este es un aspecto importante que lo vamos a estudiar la próxima clase. ¿De acuerdo? A ver, escúchenme, chicos, escúchenme.